Hola, Dios les bendiga. Qué bueno saludarles a través de este medio de parte del Departamento de Salud y de Esperanza de la Asociación Venezolana Centro Occidental. Queremos darles la bienvenida en esta ocasión. Hoy vamos a hablar sobre COVID-19, mitos y realidades, es el título de nuestra presentación de hoy. Y para ello estamos contando con la participación y colaboración del doctor Giancarlo Giudice. El doctor es médico, especialista en anestesiología e epidemiología a su vez, con maestría y doctorado de salud pública. Es profesor de la UCLA y se encarga también de capacitar y dar instrucción sobre el coronavirus. En esta ocasión queremos darle la bienvenida al doctor, darle a su vez también la oportunidad de hacer su presentación para que cada uno de nosotros podamos tener la oportunidad de escucharlo. Cualquier duda interrogante también estamos dispuestos a aceptarla. Muchas gracias, bienvenidos. Buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias al equipo de la Iglesia Adventista por haberme invitado a compartir con ustedes estos 10 minutos a 15 minutos sobre el COVID-19. Se han hablado muchas cosas sobre esta enfermedad, muchas son realidades, muchas han sido mentiras, pero la idea es que cada día esté mejor informada la comunidad. La enfermedad llamada COVID-19 está denominada así por las siglas que se le colocaron en inglés, ¿ok? Las siglas de enfermedad por coronavirus del 2019, por eso se llama COVID-19. Es una enfermedad que ha afectado a todo el mundo en este momento. Inició en diciembre del 2019 en China, posteriormente se fue expandiendo por otros países de Asia, llegó a Europa, pasó a las Américas y en este momento todas las regiones del mundo tienen la enfermedad. Es una enfermedad que está causada por un agente causal de origen viral y es de la familia de los coronavirus. La gente habla como si los coronavirus fuesen ahorita de nueva aparición. Los coronavirus tienen muchísimos años de existir sobre la Tierra. Aproximadamente unos 4.000 años ya tienen de existencia sobre la Tierra. Y es en el año de 1960, con la venida del microscopio electrónico, que logramos descubrir su presencia. Pero no por el hecho de que en ese año la descubrimos, fue que ese año aparecieron. Ya tenían muchos años sobre la Tierra. Como ven acá, hay estudios del siglo pasado que revelan que animales son los que presentan mayormente las enfermedades por coronavirus. Vamos a encontrar que existen coronavirus del grupo alfa, beta, delta y gamma. Todos estos 4 grupos de coronavirus afectan a los animales y le dan también enfermedades en el aparato respiratorio, gastrointestinal, cardiovascular, etcétera, etcétera. Pero todos los coronavirus afectan al hombre, no. Solamente de esos 4 grupos, los que afectan al hombre son el alfa y el beta. Y vemos acá cómo desde el siglo pasado y también estudios recientes en 2013 revelan que el hombre es afectado por coronavirus del grupo alfa y beta y que algunos de ellos, como lo vemos acá, son responsables del 15 a 30% del resfriado común. O sea, eso que anteriormente presentábamos, que decíamos se resfrió alguien y era una virosis, eran muchos causados por coronavirus, solamente que no sabíamos el agente causal. Pero también entonces tenemos algunos otros coronavirus que causan bronquitis, bronquiolitis, neumonía, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado con este coronavirus? Bueno, que nosotros durante lo que va de siglo hemos presentado ya varias epidemias por coronavirus, pero no nada más por coronavirus. Fíjense todas las epidemias que hemos presentado a nivel mundial desde que comenzó el siglo XXI. La mayoría de todas estas epidemias han sido enfermedades zoonóticas. ¿Qué es una enfermedad zoonótica? Una enfermedad que pasa del animal, que normalmente la tiene el animal, y del animal pasa al ser humano. Entonces, ¿hemos tenido anteriormente enfermedades por coronavirus en el humano? Sí, fíjense que en el 2002 tuvimos una enfermedad en China que llamamos SARS y ella produjo un síndrome respiratorio agudo severo que logró enfermar a casi a 8.000 personas. Después, 10 años posterior, se presentó el MERS. El MERS fue también un síndrome respiratorio severo, pero esta vez en el Medio Oriente, en Arabia Saudita. Y casi 10 años después vuelve a aparecer otro brote, otra epidemia de coronavirus, solo que esta no se mantuvo como las dos anteriores en un solo país,
sino que se diseminó rápidamente por el resto del mundo. Entonces esto quiere decir que no es algo que apareció de repente, es algo que tiene una ciclicidad y viene presentándose de manera de cada 9 a 10 años estos brotes epidémicos. ¿Qué diferencia hay entonces entre los tres? ¿Los tres es lo mismo? No. Fíjense que en el 2002, cuando yo les hablé que había aparecido el primer brote de SARS, que es también la enfermedad por coronavirus, ella produjo aproximadamente unos 8.000 casos. Y de esos 8.000 casos, el 10% murió. Mientras que en 2012, cuando se produce el brote de coronavirus en el Medio Oriente, se produjeron aproximadamente 2.700 casos, mucho menos casos que en el 2002, pero murió mucho más gente, porque su letalidad es mayor. ¿Qué pasa con el COVID-19? Pues infecta muchísimo más que estas dos juntas en corto tiempo, aun cuando su letalidad es más baja. Pero ¿por qué entonces, si la letalidad es más baja, tenemos que tener tanta precaución? Porque casualmente por esto, por ascender tan rápidamente el número de pacientes, colapsa el sistema sanitario y entonces empiezan a fallecer personas no por la enfermedad, sino por la no atención adecuada de esta enfermedad. Fíjense entonces que nosotros tenemos que en cuanto a la producción de la enfermedad, los tres tienen el mismo nivel de patogenicidad. En cuanto a la virulencia, es mucho más virulento, como les dije, el MERS, después le viene el SARS y de último queda la COVID-19. Pero en cuanto a su transmisión, es mucho más transmisible y diseminable la enfermedad de COVID-19 que las otras dos. Ahora bien, ¿cómo se transmite? En un inicio se transmitió del animal al hombre. Que si fue el murciélago, que si fue el canguro, que si fue el cochino, en ese momento es importante para poder establecer una cadena, pero no para estar haciendo especulaciones que en este momento no nos interesa. El reservorio natural de la mayoría de los coronavirus de este tipo beta es el murciélago, pero no es que el murciélago lo pasa directamente al hombre, sino que hay un animal intermediario que es el que hace recombinaciones genéticas que permiten que pase y haga el salto al ser humano. Entonces, ¿quién fue el del SARS en el 2002? Uno de la especie felina. ¿Quién fue el del MERS en el 2012, el animal intermediario? Un dromedario. ¿Y quién es el de la COVID-19 en este momento? No lo sabemos. ¿El reservorio original es el murciélago en los tres? Sí, es el murciélago en los tres. En este momento lo más importante es que nosotros tenemos ya transmisión de humano a humano. Y la forma de transmisión es por las vías aéreas. Y ahí es donde tenemos que tener el mayor énfasis en nuestra protección. Fíjense que el reservorio, como les dije, es animal humano. En este caso, para nosotros Venezuela, solamente tenemos reservorio de este coronavirus en el humano. Ya hay algunos países como Bélgica y obviamente China, que fue donde comenzó todo, que tienen reservorio animal. Y en el caso de los países europeos, por no tener algunas medidas de higiene, hicieron que esto pasase del hombre nuevamente al animal y puede producir otros efectos, como producir el hecho de que se quede endémica la enfermedad en ese lugar. Sin embargo, lo más importante es que el virus va a salir por las vías respiratorias, o sea, nariz y boca. Puede transmitirse de manera directa de persona a persona, ya sea porque una de esas gotitas le cae directamente a la otra persona que está sana, porque se dan un beso, o a través de elementos intermediarios, que es lo que nosotros llamamos fómito. Puede ser el médico con su estetoscopio, puede ser el bolígrafo que yo agarro porque estornudé y no tuve las medidas de prevención al estornudar, y después, sin limpiarme las manos, agarré el bolígrafo se lo pasé a otra persona, etcétera, etcétera. Y va a llegar a la persona sana nuevamente por las vías respiratorias. ¿Qué es lo importante de esta estrategia? Ustedes saben lo que es una cadena. Una cadena son una serie de eslabones que sirve para asegurar algo. ¿Qué pasa con una cadena si ustedes rompen un solo eslabón? Ya no sirve. Ya no llega desde el inicio hasta el final la protección. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ver. Si solamente se rompe un solo eslabón en la transmisión, ya no va a pasar desde el enfermo hasta la persona susceptible. Y allí es donde queremos nosotros hacer el mayor énfasis de que ustedes tengan las medidas de protección para romper esta cadena de transmisión. Normalmente, cuando ustedes ven acá, pongamos que se enferman 100 personas.
De esas 100 personas que van a enfermar de coronavirus, 80 van a ser leves o incluso asintomáticas van a estar algunas. Pero ¿qué va a pasar con el otro 20%? Bueno, de ese 20% o de esas 20 personas de cada 100, 15 van a tener una sintomatología moderada y 5 van a pasar a ser una sintomatología severa. Y de esos 5, 3 van a morir y 2 van a sobrevivir. Por eso es que hablan de que la letalidad es aproximadamente alrededor de 3%. ¿Qué es importante aquí abajo? Que cuando una persona enferma tiene contacto con una persona sana, tarda aproximadamente entre 2 días y 14 días como máximo en desarrollar la enfermedad. Pero puede desarrollar la enfermedad al día 2 de haber tenido el contacto, o al día 3, 4, 5, hasta llegar al 14. El promedio de lo que estamos viendo en este momento, que tarda una persona en manifestar la sintomatología después que tuvo un contacto con un enfermo, es entre 2 días y 7 días, con un promedio de 5 días. ¿Ok? ¿Qué vamos a llamar nosotros contacto? Le pasé por un lado y ya soy un contacto. Bueno, sí es un contacto, pero lo que llamamos contacto casual. Para nosotros es importante lo que llamamos contacto estrecho. Y el contacto estrecho va a tener 3 grandes condiciones. El tiempo que duró con la persona enferma, la forma en que me acerco a la persona enferma, si estaba o no protegiéndome de la persona enferma, y la distancia que guardo con la persona enferma. Si una persona está en contacto con un enfermo por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar protección, eso se denomina contacto estrecho y es una persona con alta probabilidad de que desarrolle la enfermedad. Pero si una persona andaba con su tapaboca, su protección, lavado de manos, no se acerca a menos de 2 metros de la persona que pudo estar contagiada y no está por más de 15 minutos, la probabilidad de que se enferme es mucho menor. ¿Qué les quiero decir? Si ustedes van caminando y alguien se les está acercando, guarden una distancia, usen su tapaboca, mantengan las medidas de prevención y cuando estén en la cola exíjanlo. Debemos exigirlo, eso no nos debe dar pena. A veces estamos en la cola del supermercado y la gente se nos pega. De una manera amable le digo, señora, por favor, ¿puede guardar la distancia? Porque es una manera de que usted se protege y protege a los demás. Es tener humildad, es tener amabilidad, es tener solidaridad en eso. Entonces, lo importante de todo esto es estar muy bien informado. Les vamos a adelantar este pequeño micro en este momento y ya cuando tengamos una mejor conexión, entonces nos volvemos a conectar. Pueden hacer sus preguntas y se las vamos a responder con mucho gusto. Gracias. Después de haber escuchado esta presentación sobre el coronavirus, queremos invitarte a que puedas dejar tu pregunta en nuestra página, puedes dejar tu interrogante. Posteriormente vamos a hacer otras grabaciones donde podemos explicar cada una de esas interrogantes. Sin más que decir, Dios te bendiga, te guarde, que la paz del cielo esté sobre tu familia. La invitación es a cuidarse, a quedarse en casa y a tomar las medidas necesarias para tener salud. Hasta luego.